Buenos días, os damos la bienvenida en nombre del Señor en la Iglesia Evangélica Bautista La Luz en Málaga, en España. Hoy es un día especial por muchos motivos. Estamos en el primer domingo del mes de mayo y por el hecho de ser domingo ya es especial, porque es un día donde podemos adorar a nuestro Dios. Queremos daros a todos la bienvenida, animaros también a que podáis compartir un saludo. Podéis incluso grabaros con el móvil así en horizontal para que salga de la mejor manera y que también podáis enviárnoslo por WhatsApp o por las redes sociales si vosotros estáis regularmente pues, con nosotros en los cultos también para conoceros. Os animamos a que dejéis algún mensaje dependiendo de dónde entréis, en YouTube, en Facebook, diciendo que estáis ahí, bueno, compartiendo también todo aquello que el Señor nos habla, porque queremos ser portavoces de su amor, de lo que Él hace en nuestras vidas, de lo que su palabra enseña. Damos gracias a todos por estar con nosotros, a los que estáis lejos, a los que estáis fuera de España y también a los que estáis en el mismo país, pero fuera de Málaga, y a los malagueños, a todos, bienvenidos. Queremos dar culto al Señor juntos, queremos orar unos por otros. Y hablando de saludos, me gustaría que en este día también pudiéramos tener algún tipo de saludo a las madres. En España, el primer domingo de mayo es el día que se celebra, el Día de las Madres. Y es un día importante. No obstante, nosotros lo vamos a celebrar de alguna forma también el próximo domingo, ya que dentro del ámbito evangélico hay quienes también lo celebran el segundo domingo y bueno, para este año teníamos previsto hacerlo así que bueno, vamos a tener un tiempo especial el próximo día. Pero yo quería le he pedido de hecho a mi esposa que ella también diera un saludo al respecto, ya que hoy muchas personas están celebrando también el Día de la Madre y creemos que es un día importante. Buenos días hermanos, buenos días hermanas. Hoy en España es un día muy especial. Hoy es el Día de las Madres, una persona muy importante en nuestras vidas. Desde pequeñitos nos ha criado, nos ha cuidado y muchas veces en la vejez nos toca a nosotros a cuidarlas, a mimarlas y a bendecirlas con todo lo que Dios nos da. Pues deseamos de parte de la familia pastoral que Dios os bendiga muchísimo, que os guarde y que os dé todo lo mejor. También para mí es un día también muy especial porque coincide que hoy es el cumpleaños de mi queridísima madre, cumple 70 años. Así que, mamá, te quiero mucho. Ya muy pronto nos podemos ver en la iglesia. Que Dios os bendiga mucho, que os queremos muchísimo. Estamos orando por vosotras y deseamos que tengáis un feliz Día de la Madre. Bendiciones y muchos besitos. Quizás os habéis dado cuenta que mi esposa estaba dando ese saludo desde la mesa donde teníamos los elementos de la Santa Cena o de la Cena del Señor. Y es que hoy también vamos a celebrar este acto, ya lo dijimos hace un tiempo, que cada uno pudiese preparar en su casa un poco de pan, un poco de vino y después de la predicación, este tiempo de culto, vamos a recordar por medio de los elementos del pan y del vino lo que Jesús hizo por nosotros. Y de hecho, hoy vamos a estar pensando en el significado de todo ello. Pedía que pudierais mandarnos, una vez que hayamos terminado este culto, algunas fotos de las mesas que en casa habéis preparado con el pan y con el vino, ya que se iba a adornar un poquito, es un día especial y quizás único. Ya no sabemos si en junio ya estaremos todos en la iglesia celebrándolo allí o si no. Pero os lo recuerdo, incluso podéis, además de la foto, mandar unas palabras de saludo, si queréis, incluso respecto al Día de las Madres, ya que el próximo domingo, como decía, vamos a celebrar también el Día de la Madre.
20 segundos, 30 segundos, un poco de tiempo nada más, unas palabras que queráis expresar, además de esa foto que mandáis. Si en vez de la foto queréis mandar un vídeo, como prefiráis. Vamos a dejar un ejemplo, ya que algunas hermanas ya nos han mandado la foto, ya tienen la mesa preparada. Y, por ejemplo, una de las fotos que nos han llegado es de nuestra hermana Pepi Guerrero, y vamos a dejar como ejemplo lo que estamos pidiendo. Pues sírvanos de ejemplo esta foto, que si es una foto lo que mandáis, quizás simplemente podéis mandar un audio que pondríamos junto con la foto, o bien el vídeo que decíamos antes. Si no tenéis preparado ahora mismo el pan y el vino porque se os ha escapado por lo que fuese, rápidamente podéis iros a la cocina y traer ese poquito de pan y ese poquito de vino porque queremos participar luego todos juntos. Quería anunciaros también que el próximo miércoles tenemos también la actividad de servicio a nuestro prójimo que desarrolla el Ministerio de Obra Social. Lo hacemos de una forma, digamos, escalonada para no crear mucha aglomeración en la puerta de la iglesia donde hacemos el reparto de alimentos. Por lo que a las 5 de la tarde ya habrá un buen grupo citado, y luego a las 5:30 otro, y a las 6 estaremos también atendiendo a los hermanos que se congregan en nuestra iglesia. De los hermanos que se congregan en nuestra iglesia, si también quieren, porque lo necesitan, venir para recibir algunos alimentos, por favor, a las 6 de la tarde, mandarnos un WhatsApp si os parece, para que también sepamos que vais a estar y hacer todas las provisiones y todos los arreglos de forma adecuada. Estemos orando también por este ministerio de la iglesia y por las personas que en estos tiempos tienen necesidad, que se han quedado sin trabajo, que están en una situación quizás no para mucho tiempo, pues con cierta crisis, quizás sea un paréntesis, pero vamos a estar orando que Dios bendiga, porque confiamos que Él va a seguir no solamente ayudándonos en todo eso, sino también guiándonos como iglesia para ser de bendición a los demás. Deciros también que ya con esta nueva etapa en la que estamos entrando de desconfinamiento en sus diferentes fases, desde la 0 a la tercera, que ya nos metemos a mediados de junio para ir finalizando, se han comunicado una serie de medidas desde el gobierno por medio de sus portavoces, pero que evidentemente pueden ir cambiando en diferentes detalles según cómo vaya la pandemia. No obstante, ya hemos recibido una serie de recomendaciones desde FEREDE y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, FEREDE, ha comunicado también esas recomendaciones que se están haciendo a todas las iglesias evangélicas en España al gobierno, para que sepa también de nuestro comportamiento y de nuestras actividades. Esto significa, dentro de estas recomendaciones, que en la primera fase, es decir, a partir del domingo 17, ya que la primera fase empieza el día 11, las iglesias podrán ir teniendo reuniones. Pero esas reuniones no van a poder ser de momento igual. Así que ya comunicaremos cómo lo vamos a hacer. Pues tienen que dar 2 metros de distancia, las personas que cabríamos tiene que ser el 30%, pero que con los 2 metros además seríamos muy pocos. Entonces vamos de momento a estudiarlo. Tenemos una reunión del Consejo de Diáconos, me voy a reunir con ellos, ya los he convocado para este martes, y lo haremos por convocatoria online, es decir, todas las actividades de momento seguiremos haciéndolas de esta manera, y en cuanto ya tengamos algo más en detalle ya os iremos pues diciendo al respecto todo lo que sea necesario. Pero queremos hacer las cosas de la mejor manera y dando las indicaciones que contribuyan no solamente a cuidarnos, sino también a dar un testimonio adecuado de quiénes somos como iglesia del Señor. Y hablando del desconfinamiento, yo creo que también debemos de dar gracias a Dios, porque hemos aplaudido a todo el mundo, hemos reconocido como héroes a todos, a los niños, a los que se han quedado en casa, a los mayores, a los sanitarios, a todos. A Dios también hay que reconocerle, porque Él es el que se merece el mayor aplauso, porque no podemos echarle a Él la culpa de las cosas que pasan, es todo lo contrario. Él nos está
cuidando y está viendo qué cosas están alrededor de nosotros y ni siquiera podemos sospechar de cuántas cosas ya nos habrá librado. Pero démosle gracias, porque podemos entrar ya también en este tiempo de desconfinamiento, en el sentido de que las cosas se van arreglando. Y entramos en un tiempo especial, que seguro que también va a ser un tiempo donde Dios ya ha preparado una serie de situaciones, de caminos que nos va a tocar transitar, pero seguro que va a ser algo también para glorificar a Dios y que muchas personas puedan conocerle. Vamos a tener, por lo tanto, un tiempo de gratitud a Dios. Pero recordemos también que, mientras tanto, seguimos teniendo actividades online. Tenemos reuniones de discipulado online. Tenemos clases cada martes a las 5 de la tarde. Aquellas personas que quieren saber más acerca de la palabra de Dios, de las enseñanzas, de nuestra doctrina como bautistas, como evangélicos bautistas aquí en Málaga, que podéis mandarnos un mensaje, os podéis inscribir, podéis estar los martes a las 5 por videoconferencia. Y además aquellos que habéis decidido formar parte de la iglesia o bautizaros, pues es un placer poder estar juntos y estudiando la Biblia en ese sentido. El miércoles a las 7 tenemos nuestro culto de oración, también online evidentemente. Y tenemos también reuniones de jóvenes por videoconferencia, que están llevando también nuestros hermanos Diego, el pastor Diego y su esposa Gladys, junto con otras hermanas también de la iglesia. Así que vamos a estar pendientes de todo ello, vamos a colaborar y vamos a pedir que Dios nos use para poder estar cerca de otros. Y como decíamos, evidentemente, también tenemos todas las actividades con todo lo que conlleva el trabajo de obra social en este tiempo que es tan especial. Pues vamos a tener una oración de gratitud y vamos a recordar también en esta oración a los hermanos que cumplen años. No se me escapa. Es principio de mes. En nuestra iglesia, además, el primer domingo de mes compartimos como familia a todas las personas que cumplen años ese mes para felicitarlas, abrazarlas en la forma en la que sea posible en estos momentos y orar por ellos. Así que vamos a tener un momento de oración por todos los hermanos que vais a ver en la pantalla, que van a aparecer también porque cumplen años en este mes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos has bendecido en este tiempo también. Solemos quejarnos de las cosas que nos pueden faltar, el hecho de poder salir cuando queramos y como queramos a la calle, a las diferentes zonas donde solemos movernos de trabajo, etcétera, etcétera, de familia. Pero Señor, queremos darte gracias porque sabemos que tú nos cuidas. Porque sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que te aman. Y Señor, te amamos y sabemos que ese amor también es una realidad que se expresa en el servicio y en la obediencia, en seguir tus pasos. Y queremos, Señor, agradecer que en todo este tiempo tú estés con nosotros, animándonos y en tu misericordia levantándonos y dando aquello que sabes tú que es bueno para nuestras vidas y para otras personas. Te pedimos que bendigas a todos los hermanos que están cumpliendo años también en este mes. Que estés con ellos, que los fortalezcas, que les ayudes a crecer en ti, que tu mano también esté sobre ellos para recibir cada uno lo que tú tienes, que sabemos que es lo mejor para sus vidas. Y Señor, que cuando estamos viendo ahora las imágenes que van a salir en la pantalla de los que cumplen años, nuestra actitud también es de abrazarles, de llamarles, de pensar cómo acercarnos en este tiempo para decir que les amamos y que también le deseamos lo mejor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.
estamos teniendo últimamente unas palabras de los diáconos que componen el Consejo de la Iglesia junto conmigo, y hoy va a tener también unas palabras nuestro hermano Miguel Caro. Dentro de los 8 ministerios de nuestra Iglesia, uno de ellos, que aunque parezca que es algo muy material, también es espiritual. Todo lo que hacemos en la Iglesia es para el Señor, en definitiva, y para colaborar en todo aquello que Él nos pide. Y este ministerio que tiene que ver con mantenimiento, con cuidar las cosas que tienen que ver con el lugar donde nos reunimos y con todo el entorno donde nos movemos, está llevado por nuestro hermano, por el diácono Miguel Caro. Y él también va a compartir unas palabras, como ha hecho cada diácono hasta ahora, y se va a hacer próximamente. Vamos a darle paso a él también. Pues la diaconía lo que en sí hace es el mantenimiento de lo que es la iglesia. Lo que se trata de mantener limpia la iglesia, que esté pintada correctamente, que tengamos todo lo que es el sonido, imagen, alumbrado, que es tan importante para que se puedan emitir los cultos por YouTube, eBay y demás. Y con ello pues también tengo la responsabilidad de tener también a los colaboradores, que son otros hermanos como Juan Gallego y Ismael Gallego, que ellos también me ayudan. Con ellos pues mantenemos en todo lo posible el tener la iglesia correctamente. También quisiera compartir con ustedes el Salmo 18:6, que dice: en mi angustia invocaré a Jehová y clamaré a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó hasta sus oídos. Todo esto para este tiempo que están aquellas personas pues que están pasando por enfermedades del COVID, por los que están con problemas familiares, con los que tienen también problemas de trabajo y demás. Tener la certeza que el Señor, a pesar de estar en su trono, nuestras oraciones y nuestro clamor llega a sus pies. Después de las palabras de Miguel, también vamos a tener una alabanza al Señor. En este caso vamos a tener con nosotros al coro de Zaragoza, de la Iglesia Evangélica Bautista de Zaragoza, donde están los pastores Sergio Martín y su esposa Yolanda Torres, ambos pastoreando allí en la Iglesia Bautista de Zaragoza. Yolanda es la directora del coro, y pude estar escuchando también pues algo que ellos prepararon por videoconferencia, y hablando con ellos me decían que también lo podíamos compartir con la iglesia. Así que vamos a alabar al Señor por medio también de esta alabanza, y damos gracias al coro de Zaragoza por esta oportunidad que tenemos. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Hecho en mí. Pusiste
es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que has hecho en mí. Si bien nuestro culto es ofrenda a Dios, también dentro del mismo culto sabemos que hay un espacio concreto para reflexionar también en nuestra ofrenda, una ofrenda real, práctica, que no solamente lo es de corazón y de servicio, sino que también lo es en las cuestiones materiales, porque todo es de Dios realmente, pero también contribuimos con nuestros diezmos y ofrendas para todos los proyectos que tenemos que seguir desarrollando. Cuando hoy estamos celebrando como primer domingo también la Cena del Señor y estamos meditando en ello, me gustaría que pudiéramos hacer una analogía con lo que significa la Santa Cena y la ofrenda, porque dar cena, ofrecer cena, también requiere ofrenda. En este caso, la Cena del Señor simboliza la ofrenda de Jesús, entregado por todos nosotros, pero el ministerio de Jesús requería ofrenda también de los demás. El hecho de que Jesús pudiese compartir con unos y con otros dónde está la salvación requiere ofrenda. A Jesús, cuando estaba con las multitudes, tenía que atenderlas. Jesús le decía a los discípulos: dadles vosotros de comer, porque no tienen dónde ir. Los panes y los peces tenemos que ponerlos nosotros. Los resultados los vamos a ver en todo lo que Dios hace, porque Dios nunca falla y siempre produce todo lo mejor que es posible incluso imaginar, y más allá, cuando estamos dispuestos simplemente nosotros a hacer nuestra parte y a ser fieles. Así que cuando hablamos de la Cena del Señor y hablamos de lo que significa el hecho de que Jesús muriese por nosotros y hablamos de lo que tenemos que realizar como iglesia, no podemos dejar como algo que tuviese poca importancia nuestra responsabilidad de diezmos y ofrendas. Traer nuestros peces, traer nuestros panes e invitar a muchas personas para que se entreguen a Cristo y puedan participar de esa mesa que tiene que ver con una vida que no es para nosotros nada más, sino para todos aquellos que creen en el Señor. Así que vamos a ofrendar con esa actitud y sabiendo que eso forma parte también de nuestro culto. Como no podemos recoger físicamente para administrar las ofrendas como solemos hacer regularmente cuando nos reunimos en el lugar de culto, dejamos de nuevo el número de cuenta para aquellos que todavía no hayan tenido oportunidad de anotarla y así poder también hacer sus ofrendas. De hecho, es muy posible que incluso cuando nos volvamos a reunir, para no tener que estar tocando dinero físico, sigamos haciéndolo así, por recomendaciones que nos están llegando. Pero vamos a dejar un tiempo para reflexionar en eso que tiene que ver con el sentido de ponernos en las manos de Dios, de ofrecer y ver cómo Dios multiplica, cómo Dios hace, cómo le damos culto también en esta parte. Mientras escuchamos una música de fondo, vamos a orar y vamos a repasar un poco nuestra vida, en qué sentido es o no está siendo una ofrenda real a Dios.
Y llegamos ya a la meditación de la palabra de Dios, pero dejamos un espacio también para nuestros niños. En esta ocasión, y como vamos a meditar un texto que tiene que ver con lo que estamos comentando desde el principio, que es ese momento de la Cena del Señor, vamos a recoger un momento en el que los niños estábamos juntos en el lugar donde nos reunimos, ahí en Antonio Gaudí, y vamos a dejar que ellos también puedan verse ahí cuando estábamos meditando en lo que es la Cena del Señor en lenguaje infantil. Vamos a dejar este tiempo a ellos. A mí me gustaría deciros algo. Al levantar esto no ocurre nada mágico. Esto es pan. No es para que lo comáis ahora. Y además Aarón se está comiendo una galleta. Esto es pan y este pan nos recuerda algo. Jesús compartió en aquella cena lo que había entre ellos y cogió el pan y lo compartió con los discípulos. Porque estaban celebrando una fiesta antigua. Porque un día Dios hizo que el pueblo de Israel, que era el pueblo que Dios usó para que fuese luz a las naciones durante mucho tiempo, se metió en un pueblo bajo esclavitud y lo sacó. Y lo sacó y lo liberó y dijo, mira, cada vez que os reunáis ahora todos los años, vais a hacer esto. Y estaban celebrando eso, la libertad que Dios había dado a ese pueblo. Pero Jesús dijo, ahora este pan ya no es el recuerdo de eso, sino ¿sabéis qué es lo que significaba? ¿Os acordáis? Eso lo habéis oído alguna vez. ¿Qué simboliza este pan? ¿Alguien sabe? A ver, Aitana, Cristina, Sofía, ¿no? ¿No? ¿Aarón? ¿No? Pues esto viene ahora a simbolizar el cuerpo de Jesús cuando murió en la cruz por nosotros. Y mirad que también Jesús derramó, ¿qué derramó Jesús en la cruz? Su sangre. Y aquí está, hay unas copitas con vino, ¿veis? Nunca lo habéis visto tan cerca, ¿verdad? Bueno, ¿sí? Además las tenemos, en este caso las ponemos pues con mosto, que no tiene alcohol, y algunas que tienen mosto, porque hay personas que no pueden probar el alcohol. Y lo ponemos así. Pero estos vasitos que tomamos cada uno simboliza el hecho de que Jesús, cuando estaba compartiendo esa cena con los discípulos, pues dijera que esto iba a ser ahora un símbolo de su sangre derramada en la cruz. Es decir, no es sangre ni nada, es vino nada más. Pero cuando lo estamos tomando, ¿qué es lo que hacemos en una cena? Cuando cenamos o comemos, ¿qué hacemos? Comemos con la familia o con los amigos. Y el sentido es no comer solo en este aspecto y tener compañerismo. Pero recordando que Jesús murió por mí. ¿Vosotros sabéis que Jesús murió por cada uno? ¿Sí? ¿Lo sabíais? ¿Y sabéis por qué? Porque fallamos, porque somos pecadores. Y Jesús pagó eso. Y eso es lo que estamos recordando. Pero ¿os habéis dado cuenta de una cosa? ¿Vosotros habéis tomado alguna vez pan y vino? De ahí. Ya, pan sí, pero de aquí. No. Vino, espero que no. Espero que no. La pregunta, la verdad, es que no tenía mucho sentido. Pero en cuanto al vino me refiero. Pero, por eso hay copitas ahí que no tienen alcohol también. Pero, de aquí no habéis tomado nunca. ¿Alguien sabe por qué? ¿Porque somos pequeños de edad? No, pero hay personas grandes que tampoco. ¿Sabéis por qué? Porque lo que recordamos es lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros cuando hemos tomado la decisión de aceptar a Cristo en nuestras vidas. Es decir, cuando la gente no acepta a Jesús, Jesús no nos impone nada. Él murió por todos, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de decir, Jesús, yo quiero estar contigo. Los discípulos quisieron estar con Él y Él compartía eso. Entonces, hasta que no os bautizáis, hasta que no tomáis la decisión de aceptar a Cristo en vuestras vidas y decir, Señor, gracias, y yo quiero seguirte por medio del bautismo, es que no se participa. Es por eso. Yo quiero animaros una cosa, que cuando vayáis creciendo, cuando vayáis entendiendo, y algunos ya vais teniendo edades, no perdáis la oportunidad de aceptar a Cristo, que lo ha hecho todo por nosotros. Y que habléis con vuestros papás también acerca del día en el que, si vosotros lo sentíis así, de ese paso que tenéis que dar del bautismo para participar de la comunión.
¿Vale? ¿Sí? ¿Lo entendéis? ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno, vamos a orar al Señor. ¿Sí? Más o menos, Saúl. Muy bien. Vamos a orar al Señor por nuestros niños y vamos a pedirle que Dios les bendiga mucho, mucho. Cerramos los ojos un momento y oramos. Aarón, ¿sí? Vea, vamos a orar. Señor, te damos gracias por los pequeños que tú dices. Dejad que vengan a mí, no se lo impidáis. Y como padres, como personas mayores que estamos con ellos, profesores, hermanos, queremos facilitar que ellos entiendan lo que tú eres para nosotros, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo y también hablando con ellos. Y pedimos que pronto también puedan estar participando del pan y del vino, de ese banquete que es el anuncio de un banquete futuro, cuando estemos en tu presencia disfrutando por la eternidad. Gracias por sus vidas, cuídales, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Os invito a que abráis vuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, vamos a leer los versículos 41 al 47, que además podéis verlo aquí, para tener una meditación acerca de las manos de Jesús en este contexto de la Cena del Señor que estamos celebrando. Dice la Escritura así, capítulo 2 de Hechos 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este pasaje de la palabra de Dios nos habla de esa compañía de Jesús en lo que tiene que ver vivir como iglesia dejando que Él nos presida. Hay una saeta, pues un cante que se suele entonar en los tiempos de Semana Santa desde los balcones y desde las ventanas, en las procesiones que pasan, y me llamaba la atención una de las letras de esta saeta que dice: denme una escalera para subir al madero y quitar los clavos de las manos de Jesús. Y me recordaba esta saeta también un himno que tenemos nosotros, eso de denme una escalera para subir al madero y quitar los clavos de las manos de Jesús. Me recordaba cómo son las manos de Jesús. Y ese himno que dice, yo creo que es conocido en las iglesias bautistas, al menos durante un tiempo se cantaba bastante: manos cariñosas, manos de Jesús, manos que llevaron la pesada cruz, manos que supieron solo hacer el bien. Gloria a esas manos, aleluya, amén. Pues bien, esas manos de Jesús tienen que ver con todo lo que realmente, de forma simbólica, Jesús hizo. Digo simbólica refiriéndome a esas manos, porque la Biblia habla mucho de las manos de Jesús, y no vamos a hacer ahora un recorrido de todo lo que Jesús puso en sus manos e hizo con ellas, que fueron muchas cosas. Pero una de las cosas que hizo Jesús con sus manos fue compartir el pan y compartir el vino con sus discípulos. Es interesante que Él fuese el anfitrión, que Él fuese el que presidiera la mesa, porque realmente hoy tiene que seguir siendo el anfitrión de la mesa de nuestra casa, de la iglesia,
Él tiene que presidir nuestras vidas. Fueron sus manos las que fueron clavadas en aquel madero, como dice la letra de esa saeta que antes leía. Como queriendo de alguna forma evitar que las manos de Jesús se pudieran mover para ayudar y bendecir, fueron clavadas en aquel madero. Ahora bien, el problema no es cómo subir a un madero para quitar los clavos de las manos de Jesús, porque en realidad Jesús ya no está en esa cruz. Las manos de Jesús se obran con poder en este tiempo también. Están libres para bendecir y ayudar y darnos todo aquello que es necesario, sobre todo para coger también nuestras manos y guiarnos para llevarnos por donde queremos. Pero muchas veces lo que se hace es algo que en realidad no se puede hacer de forma literal, y es volver a clavar las manos de Jesús en el madero. Ya no es que no pueda subir al madero para quitar esos clavos, es que hay personas que intentan como seguir dejando esas manos atadas, clavadas, para que sus vidas no puedan estar acariciadas, tratadas por las manos de Jesús. Si bien, como decía, no se puede hacer eso, no se pueden volver a clavar las manos en el madero, para muchos es como si estuviesen así, porque no dejan que Jesús obre en sus vidas. Y esas manos son manos que nos traen comunión, que comparten el pan, que comparten el vino, que nos dan el alimento que nosotros necesitamos. Es interesante cuando pensamos en la cena del Señor, que estamos haciendo referencia a algo que es muy familiar. De hecho, el trasfondo de la cena del Señor, que tiene que ver con una fiesta de la Pascua, de la liberación del pueblo de Israel, del pueblo egipto, cuando iban a emprender ese éxodo o ese tránsito hacia la tierra de Canaán o la tierra prometida, ellos se quedaron en casas. Y en casas tenían que estar esperando que Dios hiciese la obra, que sus vidas no fueran tocadas en el sentido de que fuesen dañadas, y el ángel pasara de largo en el sentido de no traer daño a sus vidas, por lo que ese pasar lo que viene a significar la palabra Pascua. Pero llamó la atención de que el pueblo de Israel fue liberado para adorar a Dios, pero al final, la parte donde se nos detiene la mente, el pensamiento para reflexionar, es en casas. El pueblo estaba reunido cada uno con su familia, de manera que pudieran en ese momento estar confiando también como familia en el Señor. Y la verdad es que Dios quiere que como familias estemos dispuestos a servirle y dejar que Dios sea el Señor también de nuestras casas. Y Dios nos habla de un pacto nuevo, un pacto que es diferente para este tiempo. No el pacto simplemente de la ley, no el pacto de cumplir normas, sino de vivir de una forma distinta, en la intimidad, en nuestra relación con las personas, no solamente dentro de unas paredes. Moisés fue llamado por Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto para adorar a Dios. Pero precisamente esa libertad significaba también la libertad individual y familiar de adorar a Dios. Y ahí es que empieza a celebrarse ese sentido recordatorio de la liberación en familia, en familia. Dice Jeremías en el capítulo 31, versículos 31 al 33, voy a leer una parte, nada más, dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Efectivamente, Dios está hablando ya en el Antiguo Testamento hace ya muchos siglos, tiempo antes de que Jesús viniese, tiempo antes de que se instituyera lo que sería la Iglesia y lo que incluso hoy estamos celebrando, la Cena del Señor. Antes de todo eso, ya
Dios estaba profetizando a través de sus siervos que iba a haber un tiempo diferente, un nuevo pacto, un tiempo, una etapa en la que las cosas de Dios no serían simplemente ley escrita para obedecer, sino algo que estuviese en la mente, algo que estuviese en nuestro corazón. Es decir, algo que realmente estemos dispuestos a vivir con ganas, una relación sincera. Y qué hermoso es poder estar con el Señor viviendo sus cosas de una manera genuina, no porque nos lo imponga alguien, no por norma, sino porque es mi deseo. Dice el Salmo 122, el primer versículo dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y vemos que hay gozo por estar en las cosas del Señor, porque es lo genuino, porque es lo que realmente apetece a aquel que ya tiene al Señor en su vida. Estamos hablando de una celebración que surge en el corazón, que en realidad forma parte de nuestra vida, por eso está en nuestros pensamientos, está en nuestra mente, y que tiene que ver con la palabra de Dios, con una palabra que viene de Dios, que si bien está en la Biblia y la leemos, es una palabra viva, porque es de nuestro Dios para nosotros, y que en nosotros produce ese bienestar y ese milagro de crecimiento, de poder hacer aquellas cosas que sin la dirección de Dios no podríamos. La gente en el antiguo pacto se había acostumbrado a hacer las cosas de una manera muy forzada por la ley. Muchas veces vemos situaciones donde la gente estaba endurecida, sus corazones, como se describen en muchos pasajes, a las personas de aquel tiempo, en momentos dados, estaban endurecidos por las barreras. Y ya no eran las barreras de la esclavitud de Egipto, o de otros pueblos. No eran las barreras de un confinamiento determinado de donde no podían salir, eran las barreras del pecado. Porque realmente cuando estamos dispuestos a confiar en Dios, aunque estemos en confinamiento, aunque estemos limitados por diferentes cosas y no podamos hacer todo lo que queramos, en Dios tenemos libertad. En Dios podemos encontrar esa intimidad para gozarnos y sentir que Él está presidiendo la mesa para que no nos falte el alimento, ni físico ni espiritual. Jesús ha venido a darnos ese tiempo, vino para darnos ese tiempo. Él murió por nuestros pecados, para que nosotros no tuviéramos que morir como consecuencia del pecado de cada uno de nosotros. Él murió, resucitó y ahora nos dice: esta es mi mesa, este es mi pan, este es mi vino, es mi vida por vosotros. Y si yo vivo, vosotros podéis vivir. Por eso sus manos levantaban aquello que era lo mejor para cada uno. Sus manos dieron de comer a muchas personas. Antes en la ofrenda hablábamos de las multitudes, pero podíamos ver incluso en el cuidado simplemente por voluntad de agradar. Cuando nada más resucitar, Jesús estaba cerca de los discípulos que estaban en el mar, estaban pescando, y Él estaba esperando que salieran y estaba preparando comida para ellos. Es el Dios que provee. Sus manos dieron de comer, pero sus manos sanaron. Sanaron a niños, sanaron a mayores, a hombres, a mujeres e incluso leprosos. Porque Dios no es un Dios de clases aparte de otras. Dios no discrimina a nadie. Dios nos hace ver que todos somos pecadores y que lo que tenemos que reconocer es esa necesidad de ir a Él, de esa situación de enfermedad por el pecado. Sus manos traen sanidad. No podemos dejar las manos clavadas en el madero porque ya no están ahí. Tenemos que dejar que las manos obren en nuestras vidas. Y en este tiempo que muchas veces hay situaciones depresivas, de no saber cómo tirar hacia un lado o hacia otro, donde los recursos que hasta ahora hemos tenido parece que de pronto caen, Dios está ahí, llenando las vasijas y dándonos todo aquello que supone salvación para nosotros. Salvación en un tiempo, pero salvación para vida eterna. Sus manos en la cruz no eran unas manos simplemente clavadas, eran unas manos que se extendieron para abrazarnos a todos y librarnos de cualquier virus,
porque su abrazo no es contaminado, su abrazo es de limpieza y de vida. Cuando estaba muy cerca ese momento de la cruz, Jesús estaba con los suyos y estaban celebrando, se fueron a celebrar esa Pascua de la que hablábamos antes, cuando Dios trajo libertad a su pueblo para que le adorase y hubiese esa sinceridad y esa intimidad. Todo fue preparándose hasta que Jesús vino como ese cordero que iba a derramar la sangre por todos nosotros, para instaurar, establecer un nuevo pacto. Un nuevo pacto, como hemos leído en Jeremías, que esté en el corazón, de voluntad propia, pero de una vida genuina, donde la Iglesia fuese la expresión de la obra de Dios, de las manos de Dios, de las manos de Jesús, obrando de una forma poderosa. Efectivamente, hoy es ese tiempo de vivir dejando que el Señor sea quien nos presida. En medio de las dificultades también estas que tenemos, sabemos que Jesús nos quiere ayudar. Es importante que entendamos que si bien los discípulos antes de la cruz, poco antes de que muriese, como decía antes, en la cruz por todos nosotros, no se llegaban a percatar de todo lo que ello significaba. Cuando estaban comiendo, cuando estaban tomando el pan y el vino, y Jesús les estaba diciendo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, ellos no estaban entendiendo muy bien. De hecho, se fueron a Getsemaní a orar. Les dijo Jesús, vamos a orar, vamos a tener un tiempo, porque iba a pasar una situación muy complicada, que era la cruz, pero era por ellos. Y él se fue a orar, pero ellos se quedaban dormidos allí en el monte de los olivos, en Getsemaní. No podían orar con el maestro cuando veían la necesidad que podía tener, porque no entendían. Pero Jesús, sin embargo, se acercaba a ellos para orar con ellos. Jesús, sin embargo, se acerca a nuestras vidas en estos momentos para orar con nosotros. Él sabe cuál es tu necesidad. Él sabe lo que te pasa. Él sabe cuál puede ser la dolencia. Él sabe cuál puede ser la preocupación. Mirad, ya hace años también, antes de que Jesús viniese, tiempos atrás, en Segunda de Crónicas se nos habla en el capítulo 7, versículo 1, de un rey que fue Salomón, y que cuando acabó de orar ocurrió algo tremendo. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llenó la casa. Y sabéis, esto me recuerda a ese momento especial, cuando la iglesia empieza a ser iglesia, cuando Jesús resucita, asciende a los cielos, el Espíritu Santo viene a todas las personas que creen en el Señor, y como lenguas de fuego, en cada uno, pues empieza a movilizar los corazones, las vidas, a salvar a las personas que creen en Él. Y la iglesia se forma. Los que reciben su palabra se bautizan, se añaden a la iglesia y luego participan de lo que tiene que ver con lo que es el cuerpo de Cristo, tomando el pan, tomando el vino. La primera cena del Señor, en este sentido, se dio en ese ámbito de ese fuego, de ese Espíritu Santo que dio sentido a la iglesia, haciendo que pudiese entender el significado de la cruz, de la redención, del perdón, y vivir para ayudar a otras personas y para depender de Él y recibir su ayuda. Ese símbolo de redención que es el pan y el vino comenzó en ese contexto de fuego, de dar la gloria a Dios, de muchas personas que se convirtieron, porque cuando esas personas se añadieron a la iglesia, empezaron a tomar el pan y el vino, empezaron a compartir unos con otros, comenzaron a proclamar el Evangelio, comenzaron a poner por obra las enseñanzas de Jesús. Pedro, el apóstol Pedro, quiso quitar también de alguna forma los clavos de las manos de Jesús. Pero recordemos que él mismo fue quien lo negó cuando lo iban a aprehender. Porque la verdad es que nosotros no podemos quitar los clavos de las manos de Jesús. Sus manos ya están libres. Lo que tenemos que dejar es que sea Él quien quite esos clavos de nuestras vidas, esas manos
que no pueden hacer nada cuando no le tenemos a Él en nosotros. Y en realidad quitar las manos o quitar los clavos de las manos de Jesús simplemente es dejar que Él obre en nuestras vidas, porque Él ya está de una forma poderosa para obrar en cada uno de nosotros. Cuando le adoramos, cuando le servimos, cuando en nuestro corazón está hacer la voluntad de Dios, ahí están las manos de Dios obrando y bendiciendo. No tienes que subir al madero para quitar los clavos de las manos de Jesús. Él es el Salvador. Él es el que ha venido para salvarnos. Él ya no está en la cruz. Los clavos se quitan cuando hay comunión con Él y hay unidad con la Iglesia y estamos haciendo su voluntad. Y es ahí que las manos de Dios obran de una forma poderosa. Quizás tú estás pensando en este tiempo de diferentes problemas. Las manos de Jesús están obrando. Son manos que acarician, son manos que sanan, son manos que alimentan, son manos que dan vida. Pero a ti te toca sujetarte a esas manos. No caer simplemente en el rito, en la costumbre, sino una vida genuina, donde el Señor sea el anfitrión, el que preside tu casa y el que preside tu vida. Vamos a tener un momento para reflexionar en ello. Vamos a pedirle al Señor, que Él mismo pueda hacernos ver esa necesidad de estar cogidos a sus manos. Vamos a escuchar un cántico y vamos a alabar al Señor por medio de este cántico, que es una alabanza a Dios que nos dice que cuando estamos en sus manos, a pesar de las dificultades que puedan existir, todo va a ayudar para bien. Quizás no ves ahora mismo la salida en todas las cosas que estás viviendo, pero si dejas que el Señor esté presidiendo tu casa y tu mesa, todo va a ayudar para bien. Es una promesa del Señor para nuestras vidas. Vamos a reflexionar y vamos a pedirle a Dios, mientras le estamos alabando: Señor, preside mi vida, preside mi casa. Yo quiero dejar que tus manos me sostengan y me guíen en todo lo que es necesario. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá.
vamos a sellar de alguna forma este tiempo con la participación de la Cena del Señor, con todo lo que ello significa. En esta ocasión he pedido a los pastores Marcos y Diego que también puedan estar con nosotros, Diego también con su esposa, también estará mi esposa. Lo vamos a hacer de una forma diferente, tenemos que ajustarnos a estos medios y vamos a estar no juntos físicamente, sino por videoconferencia. También va a estar allí tanto el pastor Diego como Marcos, y vamos a participar del pan juntos y del vino, cada uno en nuestra casa, pero con el sentido que el Señor quiere que lo hagamos. Vamos a dar paso ahora a ello. Queremos seguir en estos momentos teniendo este tiempo que es tan familiar, que incluso se llega a conocer como la cena. Y una cena en familia, una cena que decimos que es la cena del Señor, que otros llaman la Santa Cena, es un tiempo familiar. Un tiempo familiar que conlleva intimidad también, porque nos habla de nuestra relación con Dios y también de la relación con los hermanos. A mí me gustaría que pudiéramos tener un momento, un tiempo, antes de seguir introduciendo este acto que es tan especial para nosotros, para orar, para ponernos delante de Dios, porque sabemos que cuando participamos de estos momentos también estamos reflexionando sobre nuestras propias vidas. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con nuestros hermanos? ¿Cuál es nuestra actitud de ir superando aquellas cosas que son necesarias? Porque el tiempo familiar, el tiempo de intimidad, el tiempo de la cena del Señor es un tiempo para hablar con Él, es un tiempo para familias también ponernos delante de Dios. Así que os invito a que de forma personal, cada uno en casa, podamos tener unos momentos de oración individual, personal, pidiendo a Dios que nos ayude a estar en su voluntad. Así vamos a tener un momento de oración y concluyo yo esta parte orando y seguimos con la cena del Señor. Señor, queremos darte también las gracias por esta oportunidad que nos das de acercarnos a ti, de estar en tu presencia, pero de hacerlo también como hermanos, como familia, como congregación, pero sí también de forma personal. Queremos que tú nos hables también todas aquellas cosas que hemos de realizar y que tenemos que superar en ti. No solamente en estos momentos, sino en el día a día, en nuestras metas, en nuestros propósitos, en nuestros cuidados, en todo aquello que tú has puesto bajo nuestra autoridad. Porque cada uno tiene autoridad en aquellas cosas que tú nos has cedido. Y queremos desarrollarla para hacer lo que tú deseas que hagamos. Porque somos mayordomos de tus cosas. Te servimos a ti, Señor. Todo es tuyo. Y este tiempo es un tiempo en el que disfrutamos en tu presencia también, dándote culto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Y me gustaría que en este tiempo recordemos, ya que es un acto que vamos a tener en casa, que deberíamos de participar aquellos que ya, como dice la Escritura, han recibido a Cristo en sus vidas y han sido bautizados. En el libro de los Hechos, donde en este día estamos meditando en el culto, la predicación, lo que hemos estado escuchando, se nos habla de que los que recibieron su palabra, es decir, aquellos que habían creído en el Señor, fueron bautizados y que participaban unánimemente cada día. Y que aquellos que hayan sido bautizados y que participaban en las cosas que tenían que ver con las enseñanzas del Señor, también partían el pan y tomaban el pan y tomaban el vino. Es decir, hay una secuencia de los que recibieron la palabra, fueron bautizados, se añadieron a la iglesia y participaban luego del pan, del vino, pero también de las enseñanzas de Jesús. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta.
No debemos de tomar el pan, aunque sea en casa, o el vino, de cualquier manera. Estamos diciéndole al Señor lo que le necesitamos, cómo estamos y nuestra disposición para seguir adelante con iglesia. Es muy interesante que en esta parte de la Escritura nos dice que perseveraban unánimemente en el templo, pero que luego también partían el pan por las casas y participaban de lo que era este recordatorio de tomando el pan y tomando el vino de lo que Jesús hizo en la cruz para liberarnos. Iban por las casas y en las casas participaron de esto. Estamos en nuestras casas, hay como una alternancia de estar en el templo todos juntos, pero al mismo tiempo también de estar en casa como familia, buscando al Señor y siendo iglesia, porque lo que aquí estamos ahora mismo expresando es que somos una familia, que somos iglesia. Y en este sentido es que queremos invitarlos a todos, como hemos dicho antes, en esas características que se deben de dar como parte de la iglesia que somos y como creyentes que hemos decidido servir a nuestro Dios, queremos participar del pan y del vino sabiendo lo que ello significa. Y yo quisiera dar paso, en primer lugar, al pastor Diego, para que él nos guíe con unas palabras y dé gracias al Señor respecto a lo que significa en estos momentos también el pan. Muy bien. Buenos días a todos, hermanos, y como decía el pastor, qué lindo poder estar compartiendo juntos como un mismo cuerpo este momento tan significativo para nosotros los cristianos de poder celebrar la Cena del Señor. Pero al pensar en esta mañana, en el pan y lo que el pan representa, yo quiero invitarte a pensar en primer lugar que el pan es uno de los elementos básicos que cada persona necesita. Es un elemento tan básico que hasta el rico y el pobre tienen pan en su casa. Y como decía el pastor, así como Jesús también estaba en las casas y estaba con sus amigos, el pan nos habla de eso, de que es algo indispensable, que es algo básico, que está en la casa de cualquier familia y que es algo que necesitamos para nuestro vivir. De la misma manera, Cristo habla de que Él es el pan y que la muerte y el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario nos hace pensar en ese Cristo que es el pan, que es tan necesario para cada hombre, para cada familia en esta tierra. Y quiero simplemente recordarte este versículo de Juan 6, 33 y 34. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, danos siempre de ese pan. Qué hermoso poder ver esto, que el pan del cielo es Jesús, aquel que descendió, aquel que Dios dio, fue algo que Cristo es algo que Dios nos ha dado a nosotros, a cada uno. Y es algo que va a saciar nuestro hambre. Dice que el que comiere de él nunca más tendrá hambre. Pero qué hermoso que los discípulos, cuando él les dijo que ese pan era el que daba vida al mundo, ellos le dijeron, danos siempre de este pan. Y la buena noticia, querido hermano, querido amigo que nos estás viendo, es que este pan, así como dice este pasaje, está disponible para cada uno de nosotros. Porque es este pan el que da vida al mundo. En Cristo hay vida. Y al celebrar esta Santa Cena también recordamos que en Cristo tenemos vida, que Él es vida eterna para nosotros, que Él es una fuente de vida inagotable y que así como Él quiere estar en cada hogar, como ese pan que podemos tener en nuestra casa y en cada familia, como decíamos, ya sea rica o pobre, puede estar el pan. De esa misma manera, Cristo quiere estar en cada hogar para llevar vida, para poder transformar. Y hoy pensando en un tiempo en el que hay quizá desesperanza, angustia, ansiedad, en muchos, qué bueno es saber y decir, yo quiero que el pan de vida esté en mi hogar. Yo quiero que Cristo esté en mi hogar, ese que trae saciedad, ese que da vida al mundo. Y aún en un contexto donde vemos que reina en muchos la desesperación, saber que hay vida y saber que hay vida en Cristo nos trae esperanza. Así que yo quiero invitarte a que podamos orar por esto, lo que significa el pan para nosotros como hijos de Dios, este pan que da vida en todo lo que hacemos y este pan que refleja esa vida que hay en Dios, pero esa vida que quiere transmitir
a sus criaturas y a sus hijos, que somos nosotros. Padre, en esta mañana te honramos, oh Dios, y te damos tantas gracias, porque Dios, tú diste a Cristo, que es pan de vida, para la salvación de nuestras vidas. Gracias porque en Él podemos ver que tú, Señor, no te guardaste nada, sino que te entregaste por completo para la humanidad y para darnos, Señor, salvación y vida eterna. Gracias por este cuerpo, que significa que el cuerpo de Cristo fue partido por nosotros, Señor, para nuestra salvación. Y gracias porque al ver el amor de esa entrega, podemos saber, Señor, que tendremos vida eterna en ese sacrificio eterno que fue hecho una vez y para siempre por nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Pues el Señor Jesús tomó este pan como se ha expresado y dando gracias dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Podemos compartir en casa también este pan y juntos vamos a tomar lo que simboliza el cuerpo del Señor Jesús entregado por todos nosotros. Amén. Seguimos en esta preciosa cena del Señor, que lo es porque el Señor está en medio de nosotros, participando con nosotros, porque la mayor participación en este momento es de nuestro Señor, porque fue Jesús quien murió en la cruz y es lo que recordamos. Nuestro hermano también, Pastor Marcos, él nos va a guiar en esta parte que tiene que ver con el vino. Quiero hacer la lectura del texto de la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, más precisamente el versículo 25, que dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. La copa representa la sangre de Jesús derramada por nosotros. En el Antiguo Testamento, como el pecador no podía pagar sus pecados, el Señor ha provisto un cordero que era inmolado, que derramaba su sangre para que su dueño pudiera seguir viviendo. De la misma manera, ahora Jesús nos hace recordar que ya no hace falta este cordero, porque Él se ha puesto en el lugar de este cordero. Él ahora ha dado su vida para que nosotros tengamos vida. Así que es un tiempo precioso recordar que el Señor, de forma sustitutiva, se puso en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos nos reconciliarnos con Dios y pudiéramos seguir la vida sirviéndole en todas las dimensiones de nuestra vida. Así que recordemos ese sacrificio, valoremos ese sacrificio y que participemos ahora con ese sentimiento, con esta idea muy clara en nuestras vidas. Si puedes dar gracias, Pastor Marcos. Sí. Señor, te agradecemos por esta oportunidad cuando juntos como pueblo tuyo estamos recordando tu sacrificio por nosotros, como tú te has puesto en nuestro lugar y para eso nos has garantizado, Señor, una reconciliación con Dios. Te damos gracias, te pedimos que tú nos ayudes para que cada día nosotros seamos más diligentes y seamos más agradecidos por tu gran amor hacia nosotros. Todo eso te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a compartir un momento el vino. Y en casa también podéis hacerlo. Con mi esposa ponemos también aquí un poquito también para ella. Y juntos, sabiendo que este vino simboliza la sangre de nuestro Señor Jesús derramada en la cruz, vamos a tomarlo con un sentido también de unidad y de iglesia. Amén.
Cuando pensamos en la cena del Señor y afirmamos que somos una familia y que eso es posible por lo que Jesús hizo por nosotros, pero una familia abierta, una familia que desea que haya muchos más componentes, que sea mucho más grande, pero una familia que se ama. En estos momentos que participamos del pan y del vino, yo quisiera también recordar algo antes de orar nuevamente, y es que sé que hay necesidad. En el libro de los Hechos, donde hemos estado meditando, dicen que estaban unánimes en las enseñanzas, en la comunión, la importancia de la comunión, en el partimiento del pan, pero dice también que juntos compartían todo lo que tenían, de manera que no faltara a las personas necesitadas. Y yo sé que ahora mismo en diferentes familias de la iglesia hay preocupación y en algunos casos necesidad. Mi esposa Amy, sabéis que además está en ese ministerio de obra social, de ayudar, que muchas veces esos términos quedan como muy institucionales, de gobierno, de ayuntamientos, pero como familia, tanto ella como todos nosotros, tenemos que apoyarnos. Y quiero deciros simplemente una cosa, no estáis solos, no estamos solos, somos una familia. Amén. Por lo tanto, en este sentido de unidad, sintámonos libres para compartir, para decir, necesito que oréis por mí en este sentido, necesito este apoyo, porque juntos hemos de apoyarnos. Somos Amén. una familia de verdad, y eso solamente es posible por lo que Jesús ha hecho, derramando su sangre, entregando su cuerpo por todos nosotros. Vamos a hacer un momento de oración para terminar esta parte. Señor, te queremos agradecer por tu salvación, porque es una salvación real, es una salvación integral. Tú no nos has salvado a medias. Gracias porque en la cruz no solamente tú expresaste tu amor, sino que además nos hiciste, en el momento que te recibimos, hijos tuyos. Creaste todos los vínculos para que nosotros pudiéramos acercarnos a ti y poder decir que tenemos vida en tu nombre por la realidad de lo que supone tu obra en nosotros. Por esa sangre, por ese cuerpo, en realidad por ese sacrificio vicario, es decir, porque nosotros teníamos que haber muerto como consecuencia de nuestros pecados, y eres tú en tu amor quien nos regeneras, quien nos bendices, y como familia, Señor, nos ponemos delante de ti. Queremos expresar esto al mundo, que sabemos que hay mucha necesidad, pero Señor, sabemos que el mejor método para evangelizar y que se conozca lo que tú has hecho es que vean también en nosotros que nos amamos, es que vean en nosotros también que nos apoyamos, que somos una familia. Y esta es la mesa de una familia. Cada uno quizás ahora mismo en casa, pero una familia, porque tú estás presidiendo la iglesia y nuestros hogares. Gracias, Señor, por la obra que vas a seguir realizando. Gracias, Señor, porque aunque veamos a veces una multitud y no sepamos qué hacer con unos pocos panes y unos pocos peces, sabemos que tú estás ahí en medio y que tú vas a crear todo lo necesario. Así que pido, Señor, que des ánimo a cada familia, a cada hermano que pueda estar pasándolo mal, y que la convicción que solamente tu Espíritu Santo puede darnos realmente nos lleve a tener esa paz y esa tranquilidad y que produzca los cambios necesarios para perdonarnos, para amarnos y para expresar de una forma real que estamos juntos para servirte a ti. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. 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 Pues vamos a finalizar este tiempo de culto y lo vamos a hacer alabando al Señor. En este caso, como por medio de un cántico que es como un resumen de lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo que ahora supone la vida, lo que nosotros vivimos
junto con Él en este tiempo que nos ha tocado. Dios os bendiga mucho. Vamos a terminar alabando a Dios, pero vamos a seguir alabando a Dios y vamos a seguir viviendo este tiempo glorificando su nombre. Sabéis que estoy cerca como pastor vuestro y como iglesia es importante que estemos cerca todos, los unos a los otros, como hemos estado meditando. Vamos a unirnos también en esta alabanza. Muchas bendiciones para todos. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Sion, la muerte derrotó, el infierno fue el fin vencido. La tierra retumbó, la piedra siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra Él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció.